Vamos a ver mediante un ejemplo el concepto de jerarquía de clases, herencia y polimorfismo, que son características de la programación orientada a objetos. Imaginemos que tengo este conjunto de figuras geométricas y quiero calcularles el área y el perímetro. Entonces, si tengo un círculo, el círculo tiene un radio y con ese radio puedo calcular el área, cuya fórmula es pi por radio al cuadrado, o el perímetro con fórmula 2 por pi por radio. Si estoy manejando un triángulo, pues un triángulo tiene una base y una altura. Y con esos datos yo puedo calcular el área. Base por altura sobre 2, un perímetro. 3 veces la base. Estoy considerando que el triángulo es un polígono regular, donde cada uno de los lados tiene la misma longitud. Un cuadrado pues también tiene su cálculo del área, su cálculo del perímetro. Un rectángulo pues no es una figura con lados regulares, sino que tiene un lado más corto y un lado más largo. Y entonces el área es base por altura y el perímetro es 2 veces la altura más 2 veces la base. En un pentágono, por ejemplo, necesito del valor de un lado y del valor del apotema para calcular el área con la fórmula perímetro por apotema sobre 2, donde perímetro se calcula con la fórmula 5 veces el tamaño de un lado. Aquí vamos a identificar que los perímetros se calculan igual en todas las figuras que son polígonos. Todas estas 4 figuras que están aquí son de la misma categoría, porque son polígonos, están hechos de lados, están construidos con lados. En cambio el círculo no, el círculo cae como que dentro de otra categoría. Entonces aquí empiezo a clasificar la información, empiezo a clasificar al menos en 2 grupos a estos elementos. Por un lado está el círculo y en otro grupo están los polígonos. Y observo que en los polígonos el perímetro pues, prácticamente tiene la misma fórmula. En este caso es 5L, en este caso es 4L, en este caso es 3B. Cambia el nombre, aquí le estoy llamando base, pero en realidad pues es un lado del triángulo. Sí, aquí también en el rectángulo estoy llamando base, pero pues es un lado del rectángulo. Entonces voy a renombrar estas bases que se llamen lados. Entonces en lugar de B voy a llamarle L, en el caso del triángulo, y en lugar de B voy a llamarle L. Entonces voy a reescribir las fórmulas. Las fórmulas, ahora en lugar de decir base por altura sobre 2, va a decir L por H sobre 2. Y el perímetro va a ser 3 por L. Y en el caso del rectángulo pasa lo mismo. El área ahora es L por H, o sea, base por altura, y el perímetro es 2 por H más 2 por L. ¿Sí? 2 por L. Bueno, entonces aquí vemos que el perímetro ya se está igualando más y más entre los pentágonos, excepto tal vez con el rectángulo, porque este es una figura irregular. También vamos a ver que en el cálculo del perímetro están involucrados el número de lados. Entonces aquí tengo 3 lados, por eso multiplico por 3, 4 lados multiplico por 4, esta es una excepción, 5 lados multiplico por 5. Si al número de lados le llamo n, pues entonces reescribo mis fórmulas y ahora voy a decir perímetro es n por l, perímetro es n por l y perímetro es n por l. Entonces estoy generalizando la fórmula. También tengo que observar de este lado que estos dos también están relacionados y formarían una categoría aparte de la categoría polígono. Voy a observar en estas fórmulas que si la base L es igual a la altura H, si estas longitudes fueran iguales, pues entonces lo que tengo en realidad sería un cuadrado. ¿Cómo me quedarían las fórmulas si yo digo que L es igual a H? El área, que está expresada como L por H, yo la podría reescribir como L por L. ¿Y L por L qué es? Pues L por L es el área del cuadrado. El perímetro aquí es 2 por H más 2 por L. Cuando sustituyo H por L, me queda 2 por L más 2 por L. Es decir, 2 veces manzanas más otras 2 veces manzanas, 4 manzanas. ¿Pero qué es 4L? Pues 4L viene siendo la fórmula del perímetro del cuadrado. Entonces aquí estoy identificando que un cuadrado es algo más particular
y un rectángulo es algo más general. Es decir, un cuadrado es un rectángulo especial. Especial cuando la base y la altura tienen la misma longitud. De ahí que voy a concluir. Voy a concluir que las fórmulas del área y del perímetro que voy a usar en el rectángulo también las voy a poder usar en el cuadrado, simplemente igualando el valor de h con el valor de L. Porque ya lo dije, un cuadrado es un tipo de rectángulo. Otra cosa que observo aquí, en azul y en verde, es que todos los polígonos, todos los que están en esta categorización, tienen un número de lados y excepto el rectángulo, ¿verdad? Se da que tiene dos longitudes diferentes. Todos los polígonos tienen una longitud de cada lado. Yo pude generalizar la fórmula del perímetro, pero no pude generalizar la fórmula del área. Cada figura geométrica tiene su muy particular forma de calcular el área. Entonces, en este caso, las áreas se calculan diferente para cada una de las figuras. En cambio, los perímetros puedo ver que lo pude generalizar muchísimo, excepto para el caso del rectángulo. Ahora vemos, retomando todo el análisis que hice hace un momento, retomando todo ese análisis, en primer lugar encuentro dos categorías. Todos son figuras, entonces todos caen dentro de la categoría figura. Pero estos elementos comparten características en común, en cambio este no. Por eso ahí identifico dos categorías diferentes, la categoría de los círculos y la categoría de los polígonos. Y dentro de los polígonos aquí tengo un caso especial. Caemos dentro de otra categoría, el hecho de que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Entonces aquí estoy yendo de lo general a lo particular. Lo general es que todo esto son figuras. Entonces voy a describir la categoría más general hasta arriba. Esa categoría se está dividiendo en dos categorías más, en dos subcategorías, es decir, dos subclases. La clase de los círculos, que está aquí, y por otro lado, los polígonos, que está aquí. A su vez, estos polígonos puedo identificar en ellos tres categorías: la categoría de los triángulos, de los rectángulos y de los pentágonos. Por eso aquí tengo en este esquema, en el siguiente nivel, las categorías más específicas: triángulo, rectángulo y pentágono. Y de acuerdo al análisis que acabo de hacer hace un momento, yo vi que un cuadrado es un caso más específico de un rectángulo. Por eso voy a dibujar hasta acá abajo la categoría mucho más restringida. Cuando yo hago este análisis de los sujetos que intervienen en mi problema, que en este caso es el manejo de figuras geométricas para calcular áreas y perímetros, voy a poner la categorización más general hasta arriba en este esquema, y conforme se va particularizando la categoría, la voy poniendo en los siguientes niveles. Entonces, figura es la categoría más general que engloba a todas las demás categorías, y cuadrado es la categoría más particular y que va cumpliendo características de un rectángulo, de un polígono y de una figura. Es como un árbol genealógico, donde el hijo no solamente hereda características del padre, sino que también del abuelo y del bisabuelo. Entonces aquí podemos ver exactamente la misma idea. Si se dan cuenta, estos rectángulos están representando a los sujetos que estoy manejando en este problema, ¿sí? Los sujetos y la categorización de sus sujetos. Puedo llamarle categoría o puedo llamarle clase, que es el nombre que se utiliza en la programación orientada a objetos. Bien. Estas líneas verdes lo que están haciendo es relacionando esas diferentes clases o categorías. Y estas flechas que siempre se van a dibujar hacia arriba se leen como sigue. Un polígono es una figura. Un círculo es una figura. Un triángulo es un polígono.
un rectángulo es un polígono y un pentágono es un polígono. Un cuadrado es un rectángulo, ¿sí? Entonces, estas flechas verdes lo que están haciendo son relacionar las diferentes clases de la más general a la más particular. Además, estoy viendo que están compartiendo características. Por ejemplo, todos los polígonos tienen un lado y todos los polígonos se les puede calcular el área y el perímetro. Incluso a todas las figuras se les puede calcular el área y el perímetro. Entonces voy a poner en la categorización más general que a una figura cualquiera se le puede calcular su área y su perímetro. Pero aquí no voy a poner nada en las características porque las características de una figura cualquiera no tienen nada en común a este nivel. A este nivel, un círculo junto con un polígono cualquiera no comparten nada en común. En un círculo tengo un radio, en cambio en los polígonos pues tengo lados y alturas. Por eso esta zona la voy a dejar vacía. ¿Qué pasa con un polígono? Con un polígono voy a representar también esta categorización, esta clase con tres partes. La parte de qué clase estoy hablando, la clase polígonos. ¿Cuáles son las características de cualquier polígono? Todos ellos tienen un número de lados y un lado, una longitud de un lado, que para el caso del rectángulo es un caso particular porque el lado en este caso denota el lado mayor, falta hablar del lado menor. Y no importa qué polígono sea, acabo de generalizar la fórmula de cálculo del perímetro, que es n por L. Aunque voy a hacer una excepción cuando vea al rectángulo. ¿Qué pasa con el círculo? Pues que el círculo tiene una característica que es el radio y puedo calcular área y perímetro. Área y perímetro. Aquí no pongo el cálculo del área porque no puedo poner una fórmula general para decir que un polígono se calcula su área de la misma forma, no importando si es triángulo, rectángulo o pentágono. Por eso no lo pongo explícitamente acá, pero sí lo voy a poner en cada una de estas figuras. Un triángulo, además de tener un número de lados y la longitud de un lado, que son características que hereda de la clase madre, de la clase polígono, un triángulo entonces tiene tres características. Dos características heredadas de polígono y una característica propia de un triángulo, que es la altura. En cuanto a operaciones que se pueden hacer con un triángulo tiene dos operaciones, el cálculo del área y el cálculo del perímetro. El cálculo del perímetro es una operación heredada, porque esta es la clase madre y esta es la clase hija. Y el cálculo del área no se hereda porque es algo muy específico del triángulo. Lo mismo va a suceder con el rectángulo. Tengo una característica propia del rectángulo que es la altura, pero también tiene las características heredadas, número de lados 4 y longitud del lado mayor en este caso. El cálculo del área aquí pues también es muy particular de un rectángulo. Y el cálculo del perímetro también, a diferencia de un polígono que tiene la fórmula n por L, para el rectángulo voy a sustituir esa fórmula por una propia del rectángulo. El pentágono tiene las dos características del polígono más su característica particular que es el apotema, que no todo mundo tiene apotema, no lo necesito para calcular áreas y perímetros, pero para el pentágono sí. Y hereda del polígono el cálculo del perímetro y el cálculo del área a través de esta fórmula. Bien, entonces, ¿qué pasa con el cuadrado? El cuadrado está vacío en estos dos apartados. El primer apartado es de características o atributos. Un cuadrado pues sí tiene características, que es el tamaño de su lado, la longitud del lado. Pero esa no hace falta escribirla ya, porque le está heredando de rectángulo, no, realmente de rectángulo no, está heredando de polígono, que es L, el tamaño del lado. ¿Qué pasa con la H, que es la altura? En el caso del cuadrado, la H tiene el mismo valor que la L. Entonces realmente el cuadrado tiene dos características, la H
y la L, que hereda de la clase madre y de la clase abuela, por decirlo de alguna forma. Entonces el cuadrado tiene tres características: la H, que es heredada, y la L y la N, que también son heredadas. Característica propia no heredada no tiene, no le hace falta porque ya todo lo tiene de la madre y del abuelo. Aquí tampoco voy a especificar cálculo del área y del perímetro porque no tengo fórmulas específicas para él. Las fórmulas son las mismas del rectángulo, como analicé hace un momento. ¿Sí? Bueno, entonces este esquema que constituye este esquema de este conjunto de clases relacionadas a través de las líneas verdes se llama jerarquía de clases. Jerarquía de clases porque hablo de la clase madre y las clases hijas. ¿Sí? En este caso tengo la clase madre figura, que tiene como clases hijas al polígono y al círculo. Pero también puedo decir que la clase madre figura tiene muchos descendientes, no solo los hijos, sino también los nietos y los bisnietos. Bien, este esquema que acabo de dibujar acá, con base en el análisis que hice hace un momento, se llama, en programación orientada a objetos, jerarquía de clases. Acabo de ver qué es la herencia. La herencia es el hecho de reutilizar atributos y métodos, es decir, características y operaciones. Un polígono va a heredar las características, que en este caso no hay, de su madre, y también va a heredar las operaciones que se pueden hacer con cualquier figura. Eso es herencia. Aquí hay un caso particular que ver. Aunque puse aquí que para una figura puedo calcular un área y un perímetro, a este nivel de categorización no puedo saber las fórmulas para esos cálculos. Y como no puedo saber qué fórmulas son las que voy a aplicar, porque va a depender de si es un triángulo, rectángulo o círculo, a estas operaciones les voy a decir que son operaciones abstractas, es decir, que ignoro cuáles son las fórmulas, ignoro cómo se calcula el área, ignoro cómo se calcula el perímetro. Lo que sí sé es qué se puede hacer con la figura. ¿Qué se puede hacer? Calcular área y calcular perímetro. ¿Cómo se hace eso? Se ignora, no se sabe, no se puede poner aquí una fórmula general. Y al no saber cómo hacer la operación, entonces se dice que estas operaciones son abstractas, que estos métodos son abstractos. Y en automático hace que esta clase también se diga que es una clase abstracta, porque tiene elementos que no se han definido. A diferencia del resto de clases, el resto de clases no son abstractas, porque ahí todo está completamente definido en cuanto a las operaciones. En este caso, cálculo del perímetro lo hereda de la madre, pero lo tiene que volver a definir acá, porque la clase madre no tenía una fórmula específica. Entonces, este es el momento de definir la fórmula específica. En este caso, esta fórmula específica es heredable a triángulo y a pentágono se hereda. También se hereda a rectángulo, pero rectángulo la hace a un lado porque aquí dentro de esta categoría se define su propia forma. ¿Sí? Bueno, aquí no hace falta poner cálculo de perímetro porque se hereda. Y lo mismo aquí. Pero aquí sí es necesario poner cálculo del perímetro porque esta herencia no le sirve. Tiene que poner su propia fórmula. En el caso del cálculo del área, cada figura debe definir su cálculo del área. Por eso está explícitamente puesto aquí. Y en el caso de cuadrado ya no le hace falta definir nada. Entonces eso es herencia. Herencia es reutilizar elementos de las clases madres, de las clases ancestras, reutilizar tanto atributos como métodos. ¿Qué es polimorfismo? Polimorfismo significa muchas formas de hacer lo mismo. En este caso, hay polimorfismo en estas dos operaciones, porque no importa qué figura sea, yo sé qué se puede hacer con las figuras. Se pueden calcular áreas y perímetros. El cómo es diferente. La operación se llama igual, calcular perímetro, pero la operación, el cómo calcular el perímetro se hace diferente. Entonces aquí hay polimorfismo sobre calcular perímetro. Lo mismo pasa acá, aquí hay otro polimorfismo.
porque el cálculo del perímetro de un rectángulo tiene una fórmula diferente a las vistas acá. Hay tres formas diferentes de hacer cálculo del perímetro. Entonces la operación se llama igual, calcula peri, pero la forma de calcular peri cambia dependiendo del tipo de objeto, del tipo de sujeto, del tipo de clase de la que estemos hablando. También el cálculo del área es una operación polimórfica que tiene muchas formas porque su nombre es el mismo para todo mundo. Un polígono tiene un cálculo del área heredado, un triángulo tiene un cálculo del área, un rectángulo tiene un cálculo del área, siempre se llama igual, pero la forma de hacer ese cálculo es diferente en cada una de las clases. Entonces a eso se le llama polimorfismo.